como es energía mecánica, y el tema de estática de fluidos. Entonces, les voy comentando, ¿no? En energía mecánica, tenemos que recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, eso tiene que ser ya claro, ¿no? O sea, la energía en el universo es constante, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo tiene velocidad, ¿verdad? Un cuerpo tiene movimiento, tiene velocidad, entonces este cuerpo tiene energía cinética, ¿no? Y la ecuación la tenemos que recordar siempre, pues, ¿no? La energía cinética, que se representa por la letra E sub K, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O, que es lo mismo, ¿no? A veces les comento, y por experiencia propia les digo, alguna vez ese un medio me hacía dar miedo, ¿no? Porque en realidad deberíamos de expresarlo así, ¿no? La energía cinética es igual, ¿no? Es igual simplemente a decir masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Simplemente, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque en una multiplicación, aquí el 1 multiplica pues numerador con numerador, ¿no? Entonces 1 por m va a seguir siendo m, masa, ¿no? ¿Ok? Y obviamente la unidad de la energía es el joule, ¿ok? Esto nos va a dar en joule. Entonces, esa es la energía cinética. ¿Y cuando un cuerpo tiene energía cinética? Cuando este tiene velocidad. Bien. Energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria se produce básicamente cuando un cuerpo experimenta una altura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les aseguro que todos en el desayuno muchas veces ¿no? En el desayuno nos dan, en el desayuno nos pueden dar un huevito sancochado, ¿verdad? Lo que conocemos los huevos pasados, pues, ¿no es cierto? Ahora, ya, imagínense que ese huevito lo tengamos sobre la mesa o sobre el piso, ¿no? ¿Le pasará algo? Nada, ¿sí o no? Pero ¿qué les parece si ese huevito o algo, ¿no? O qué sé yo, una fruta, ¿no? O algún otro cuerpo, imagínense que lo levantemos o subamos a un cuarto piso y más o menos de ahí puede haber 8 metros, ¿no? Aproximadamente 7.5, ¿no? Es como si soltáramos una manzana, ¿no? De 7,5 metros de altura. Va a caer y posiblemente se va a rajar, ¿no? Entonces, ¿qué existe ahí? Energía potencial gravitatoria, ¿correcto? Y la energía potencial gravitatoria, esta es igual a masa por gravedad por altura, ¿no? Esa es la ecuación que le corresponde cuando un cuerpo pues tiene altura, ¿no? O sea, cuando un cuerpo está cambiando de posición, va a experimentar una energía potencial gravitatoria. Cuando tiene velocidad, tiene una energía cinética. Ahora, ¿qué pasa si existe
un resorte o un amortiguador, ¿no? Un resorte. Entonces, vamos a ver que esta se manifiesta como energía potencial elástica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo, es como, ¿no?, que nosotros coloquemos aquí un resorte comprimido, ¿no? ¿Verdad? Y ahí podamos tener, y le colocamos cerca una esferita. ¿Qué le parece, no? ¿Qué va a pasar? Si nosotros soltamos el resorte, este se va a estirar, ¿no? ¿Verdad? Se va a estirar. Y a la esferita, ¿qué le va a transmitir? Le va a transmitir energía, ¿no? O sea, le va a transmitir velocidad, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poder afirmar? Que la energía potencial elástica, ¿quién experimenta una energía potencial elástica? El resorte, ¿no? ¿Y es igual a qué? A la constante por la deformación al cuadrado sobre 2. Esa es su ecuación. ¿Cuál es la deformación? La deformación se considera desde el punto de equilibrio, o sea, desde donde recupera su tamaño normal, y lo que ha estado comprimido. Esta es la deformación, ese es el X, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos comprimiendo, ¿no?, un resorte y le colocamos una esferita, ¿qué va a pasar? Lo soltamos, va a salir disparado, pues, ¿no?, la esferita. O sea, si estamos de acuerdo, va a salir con una velocidad. ¿Qué podríamos decir? Que la energía potencial elástica del resorte se ha transformado en energía cinética. ¿En quién? En la esferita, ¿verdad? Esa es la energía, ¿no?, mecánica. Ahora bien, ¿qué viene? Viene el principio fundamental. Aquí viene el principio de conservación de la energía. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? Indica que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Ojo, por favor, con esa ecuación es con la que vamos a resolver los problemas, ¿sí? Con esa ecuación. O sea, ¿qué le vamos a decir? Que la energía mecánica al inicio, que también lo podemos interpretar así, ¿no? La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final, ¿ok? Esa es la forma de interpretar la ecuación. Ahora, ¿qué voy a colocar en lugar de energía mecánica inicial? ¿Qué le voy a decir? La energía cinética inicial. ¿Tendrá? Tengo que preguntar. Si el cuerpo tiene velocidad al inicio, tiene energía cinética. ¿Qué más le pregunto? Tiene energía potencial gravitatoria. O sea, si el cuerpo tiene una altura inicial, tiene energía potencial gravitatoria. ¿Qué tal si el cuerpo también tiene energía potencial elástica? Puede tener los tres, ¿eh?, al inicio. Puede tener los tres. ¿Con quién lo vamos a igualar? Lo vamos a igualar con la energía cinética final, más la energía potencial gravitatoria final, más la energía potencial elástica final. Entonces, de ahí, ¿no?, es que parte la solución de los problemas, ¿ok? Del principio de conservación de la energía, donde claramente la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Y con eso, el problema tendría que estar resuelto. ¿Ok?
Muy bien, vamos entonces a analizar. Ahora, viene acá otro principio, ¿no? Antes que me olvide, ¿ve? Estaba acá también presente, que viene a ser el teorema del trabajo y la energía. ¿Cuándo existe o cuándo aplico este teorema del trabajo y la energía? Cuando en un tramo, miren por favor, por ejemplo, acá vamos a colocar el tramo BC, ¿no? Cuando en un tramo existe, ¿qué tiene que existir? El mu. ¿Y qué es este mu? Cuando existe rozamiento. Cuando existe rozamiento, ¿saben qué pasa? ¿Cómo tengo que analizar? Les comento acá, ¿no? Un poquito, ¿no? Les voy a poner un ejemplito, ¿no? Imagínense que este cuerpo va a ir de A hasta B, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que aquí tiene velocidad y aquí llega con velocidad cero. ¿Por qué va a llegar con velocidad cero? Nos preguntaremos. Porque aquí va a tener un coeficiente de rozamiento. Y si están de acuerdo, si tiene coeficiente de rozamiento, ¿qué va a experimentar? Una fuerza de fricción, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a ir perdiendo velocidad hasta hacerse cero. Es lo más lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que crearme la ecuación? De eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo? Tendría que decirle, no, el trabajo hecho por la fuerza de fricción que va a ir de A hasta B va a ser igual a la energía mecánica final, ¿no? Menos la energía mecánica inicial. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? ¿A qué va a ser igual el trabajo hecho por la fuerza de fricción? Ustedes recuerden que el trabajo, cuando una fuerza se opone al movimiento, es negativo. Sería menos la fuerza de fricción por la distancia de A a B. ¿No es cierto? Igual a la energía mecánica final. Si vemos que no hay, miren, si vemos que la velocidad es cero, no tiene altura, no tiene resorte, solamente, o sea, no tiene ni energía cinética, o sea, no tiene ninguna energía. Cero, entonces. O sea, acá le digo menos. Energía mecánica inicial, ¿qué he tenido acá? Solamente tiene velocidad, por lo tanto tiene cinética, sería masa por velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Te das cuenta, no? Y podemos seguir reemplazando así, ¿no? Aquí es igual el coeficiente de rozamiento, digo, la fuerza de fricción. Coeficiente de rozamiento por la normal. Esto por la distancia AB. ¿Te das cuenta, no? Igual a menos la masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Como vemos que aquí es menos y menos, se positiviza, ¿no es cierto? Y luego sabemos que la normal en estas condiciones, esta normal es masa por gravedad, ¿verdad? Todo por la distancia AB igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Muchas veces, ¿qué sucede? Se elimina la masa justamente acá, ¿no? Masa con masa se va, y acá que me quedaría coeficiente de rozamiento por la gravedad, por la distancia, igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. De ahí, ¿qué me puede pedir? Me puede pedir cuál fue con la velocidad con la cual ingresó al tramo AB, ¿sí o no? Me puede pedir cuánto recorrió la distancia, ¿sí o no? O me puede pedir cuál fue el coeficiente de rozamiento. Obviamente los otros datos me tendría que dar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así funciona esa ecuación, que en realidad es muy, muy sencilla de trabajar, y en la cual vamos a ir viendo los problemas. Entonces, hasta ahí espero haberles recordado un poco los principales temas, ¿no? Para poder resolver los problemas, ¿ok? Que le ponemos así como, como ejemplo nada más, ¿no? Como ejemplo. Listo. Vayamos al problema 1. ¿No? Aquí ya les había preparado. En realidad hemos estado trabajando esta parte, ¿no? De la solución. Para efectos, ¿no? De avanzar más rápido también. Entonces, nos dice, el sistema se encuentra en equilibrio.
Si el dinamómetro indica 40 newtons, determine la energía potencial elástica almacenada por los resortes ideales, ¿no? Entonces, lo que quiere al final, vamos un poquito, ¿no? Explicándoles, miren, lo que quiere es que encontremos la energía potencial almacenada en los resortes. Entonces, ¿qué significa? Que quiere que encontremos la suma de las dos energías potenciales, porque hay dos resortes, ¿verdad? Uno y dos. Como hay dos resortes, entonces debe haber dos energías potenciales. Ahora, si recordamos, ¿a qué es igual la energía potencial elástica? ¿Qué va a suceder acá? Miren, va a pasar lo siguiente, ¿no? Que de este resorte, ¿no? De ese resorte va a ser su energía potencial elástica, energía potencial elástica en este resorte tendría que ser K, ¿no? De este resorte que le vamos a llamar 1, ¿no? Este es el K1 por X1 al cuadrado sobre 2. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué necesito conocer ahorita? Lo que necesito conocer es que, gracias a estas esferas A y B, están de acuerdo que esos resortes se han tenido que estirar, ¿no? O sea, se han tenido que deformar. Entonces, ¿qué es lo que quieren el problema? Que encontremos estos valores de X, tanto para el resorte 1 como para este resorte 2, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos dan las constantes, si nos damos cuenta, tenemos el valor, ¿no? La constante 2, ¿cuánto es? Ahí está, este valor es, ¿no? La constante K1, ¿cuánto es? Ahí está, ¿no? Es que nos hace falta las deformaciones, pues. Luego, como nos pide la energía potencial elástica almacenada por los resortes, simplemente entre los dos tendríamos que sumar y encontramos la respuesta, ¿eh? Eso es lo que busca el problema. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hemos implementado primero en esta parte, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, ¿no? Recordarán que les había dejado de tarea ya hace semanas atrás, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, ¿no? Les había dejado semanas atrás el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder representar las fuerzas. Pues entonces, miren, ¿cómo sería acá su diagrama de cuerpo libre? Tenemos acá la esferita A, ¿no? Espero que se note. Aquí hemos hecho el corte imaginario. Y acá tenemos como el dinamómetro marca un valor, ¿verdad? 40 creo que es, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice, ¿no? El dinamómetro indica 40 newton. Luego, ¿qué más? Cada esferita tiene una masa, por lo tanto van a tener un peso. El peso va al centro de la Tierra. ¿Está bien? Está bien. Ahora, esta esferita B, ¿están de acuerdo? Está estirando al resortito 2, o sea, a este resorte lo está jalando hacia abajo. Como el resorte no se deja, gracias a la ley de Hooke, se opone el K por X. Eso conocemos, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? En el resorte 2, en este resorte 2, es porque se va a deformar gracias a la esferita A. Entonces la esferita A va a tratar de estirarla. ¿Ven? Entonces, ¿de ahí a dónde vamos? Primeramente le decimos ahora, vamos a hacer la distribución de fuerzas, pero para la esfera A, ¿no? ¿Sí? Para la esfera A. Entonces, si formamos el triángulo de Lamy en la esfera A, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Como ya sabemos que el dinamómetro marca 40, ¿no es cierto? El dinamómetro es 40, ¿no? Este dinamómetro es 40. Y nos da a entender que la suma de las esferitas en los pesos sería 30, ¿no? Entonces, de ahí prácticamente, ¿qué estamos sacando? Pues, ¿no? Ya recordarán, pues, ¿no? Y todos que lo recordamos, el triángulo de Lamy, o perdón, el triángulo notable de 30, 40 y 50, ¿no? O sea, nos está, como quien dice, nos está induciendo, ¿no? O sea, nos está dando una idea, ¿no? De que acaba de ser 37, ¿no? Porque este es 30, aquí es 40,
porque aquí sería 53, y aquí sería 50 porque es 90, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos ese criterio, nosotros estaríamos trabajando, miren, con esta idea, ¿no? Que 50, ¿no? Para nosotros 50 va a ser igual a 500, ¿no? Por x1, o sea, el k por x, ¿no? ¿Sí? Sabemos que la ley de Hughes, pues k va a ser k1 por x1, ¿no es cierto? Va a ser k1 por x1. Y este k1 por x1 va a ser igual pues a 50, porque le corresponde de acuerdo al triángulo notable. Así es simple, ¿no? Entonces de ahí que obviamente se van 0 con 0 y nos quedaría 5 entre 50 que sería 0.1. Entonces de ahí podemos apreciar que la deformación en el primer resorte, o sea, en este resorte, es de 0.1. O sea, el x1 es 0.1 metros, ¿no? Entonces, ya tendríamos la primera deformación. Si tenemos la primera deformación, entonces vamos a tener la energía potencial elástica 1, porque es K por X al cuadrado sobre 2. Con ese mismo criterio, vamos ahora a hacer el análisis para la esferita B, ¿no? Aquí. En este caso de la esferita B, no vamos a pensar en formar otro triángulo, pues sí o no. ¿Por qué? Porque acá que dice el equilibrio, fuerzas que bajan es igual a las fuerzas que suben, pues sí o no. ¿Quién sube? Sube K2 por X2, ¿verdad? ¿Y quién baja? Baja masa por gravedad. Pero de la esferita B. Entonces aquí, como la esferita B nos da de dato que es 2 kilogramos, entonces acá tendríamos que debería ser 20 newtons, ¿o no? ¿Verdad? 20 newtons. Y aquí tendría que ser 200 newton por metro por X2. Como tenemos que igualar, y eso está aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí, esta es la ecuación, ¿verdad? Entonces, obtenemos que el X2 también es 0.1 metros, ¿no? Porque este se va con este 0 y quedaría 2 entre 20. Y 2 entre 20, 0.1 metros. Como ya conocemos las dos, ¿no? Los dos valores de las dos deformaciones, entonces aquí es 0.1 metros, ¿no? Entonces aquí vamos a poder apreciar que la energía potencial elástica de ambos resortes sería K por X, K1 por X1 al cuadrado sobre 2 más K sub 2 por X2 al cuadrado sobre 2. Ya teníamos las constantes, sí, que nos hacía falta las deformaciones. Y nos da 0.1 y 0.1 en cada caso al cuadrado. Haciendo el proceso deberíamos de obtener el valor de 3,5 Joule, ¿no? Porque la energía se da en Joule, ¿no? Entonces, ahí podemos apreciar que es la alternativa C, ¿no? Muy bien. Un poquito, ¿no? Vamos a ir ya más deprisa. Vamos de lo más lentito a lo más rápido. Aunque este está rapidito también, ¿eh? ¿Qué nos dice? Colocando un poco de datos, ¿no? A ver, de repente para ir recordando. Dice, ¿cuál debe ser la potencia? Nos pide la potencia. Y sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿verdad? Y en un punto 2 ahí pueden apreciar, sabemos que el trabajo va a ser igual en este caso a la energía, pues, ¿no? Newton por metro joule, pues. Y nos dice, ¿no? ¿Cuál debe ser la potencia de una pistola de resorte que dispara proyectiles de 50 gramos, ¿no? Dispara proyectiles de 50 gramos, o sea, la masa. Es como, ¿recuerdan esas pistolitas, ¿no? Que en la escuela, a veces, ¿no? Los pequeñitos les ofrecen, ¿no? Las pistolitas, ¿no? Sumamente pequeñitas, ¿no? Más o menos acá le ponen un gatillo, ¿no? Y sostienen, ¿no? Y si revisamos internamente, ¿no? Las balitas, ¿no? Más o menos están por acá, ¿no? O sea, tienen acá un sistema, ¿no? En el cual entra una esferita y aquí hay un resortito, pues, ¿no? Que si se comprime, como les comentaba, ¿no? La esferita va a salir disparada, pues, ¿no? Entonces, esta esferita sale disparada, dice, con una velocidad de
10 metros por segundo, 100, ¿no? 100 metros por segundo. Listo. Y tiene una masa de 50 gramos, ¿no? 50 gramos. Entonces, si el cuerpo tiene velocidad, entonces significa que tiene energía cinética. Por eso lo estamos igualando a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Tiene energía cinética. Entonces aquí, ¿qué más va a suceder? Nosotros podemos reemplazar en esta ecuación, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? Este tiempo va a pasar a multiplicar a la potencia. Sería potencia por el tiempo es igual al trabajo, ¿no es cierto? Pero este trabajo, ¿no? Este trabajo es igual a la energía. ¿Ven? ¿Y qué energía está trabajando? Está trabajando la energía cinética. Entonces sería masa por velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Ven? Entonces podríamos reemplazar los datos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le digo, no? Potencia por el tiempo, y nos dice, al salir del cañón en un intervalo de 0,1 segundos, o sea, el tiempo es de 0,1 segundos, ¿no? Ya nos da el tiempo. La masa nos dice 50 gramos, tenemos que convertir en kilogramos, para lo cual lo dividimos entre 1000, ¿verdad? Por la velocidad que es de 100 elevado al cuadrado, ¿no? Y todo sobre 2, ¿ven? Entonces, ese mismo procedimiento que hemos realizado aquí, ese mismo procedimiento es este, pues, ¿no? Es este de aquí, ¿ven? Ahí empieza, ¿no? Potencia es trabajo sobre tiempo. La energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿qué energía estamos utilizando acá? La energía cinética. ¿Por qué? Porque la esferita tiene velocidad. Luego estamos reemplazando, pues, ¿no? En la primera ecuación y obtenemos esta de acá, ¿no? Potencia por tiempo igual a la energía cinética. Reemplazamos los datos y obtenemos que la potencia de la pistolita había sido de 2500 watts, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos que agregarle, por favor, la unidad, ¿no? Sí, a ver, ¿no? Ese detalle de repente se les escapó, ¿no? La potencia es en watts, ¿no? 2500 watts, ¿no? Creo que se entendió. Siguiente. Aquí. Igual, ¿no? Nos dice un pequeño bloque. Se lanza con una rapidez de 6 metros por segundo sobre una superficie horizontal lisa, ¿no? O sea, esta parte que nos dice lisa significa que no tiene fricción. Nos dice, determine hasta qué altura asciende sobre la superficie inclinada. Ahora, esta partecita nos dice una superficie horizontal lisa, ojo por favor. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Que el coeficiente de rozamiento es 0. No hay. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, si nos ponemos un poquito, ¿no? Un poquito aquí, miren, a comprender primeramente la acción física. Este bloque en este punto A ya tiene una velocidad. ¿Ok? Ya tiene. Esa velocidad es de 6 metros por segundo al cuadrado. Le podemos decir velocidad en el punto A, ¿no? Entonces, ese bloquecito empieza, ¿no? Pues, ¿no? A deslizarse, ¿no? Sube por la rampa o por el plano inclinado, ¿verdad? Pero no va a subir toda la vida, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bloquecito, como tiene peso, ¿no? Le va a impedir de que siga avanzando. Hasta que en un momento la velocidad en algún punto que le estamos llamando B va a ser igual a cero, pues, ¿no? ¿Verdad? Va a llegar a ser cero. Pero lo que nos dice es, con esa velocidad de 6 metros por segundo, ¿cuánto es su altura? ¿Cuánto es su altura? Eso es lo que nos dice, ¿no?
¿Cuánto es la altura? Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos primeramente acá mencionar? Miren, ¿no? Siempre razonemos esto, ¿no? Si, le digo, ¿no? Miren, ¿no? Ojo, si el coeficiente de rozamiento es cero en el problema, ¿es cero? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le digo? La energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Ahora, profe, ¿qué pasaría si no es cero? Allá. Ahí saben qué pasa. Eso no se van a olvidar, ¿no? ¿Qué pasa si el coeficiente de rozamiento es diferente de cero? Entonces, ¿saben qué aplicó? Ahí le tengo que decir, ¿no? El trabajo hecho por la fuerza de fricción o no conservativa es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Entonces, esos dos criterios son los que tengo que recordar en este capítulo. No es nada complicado, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto es su coeficiente de rozamiento? No hay, ¿no? A ver, veo el problema, cero. Como es cero, aplico el principio de conservación de la energía que indica que la energía mecánica inicial y final es igual. ¿Ve? Entonces, como ya sé, ¿qué le digo, no? Al inicio, entonces, ¿qué tiene, no? Ahí pueden apreciar, también ya está hecho, ¿no? Al inicio, ¿qué tiene? Tiene velocidad, nada más. ¿Tiene altura? No. ¿Por qué? Porque ese para nosotros es el nivel de referencia, ¿no? Ese es el NR, el nivel de referencia. Entonces, simplemente le digo masa por velocidad en el punto al cuadrado sobre 2. Las otras energías, cero, pues, no hay. Entonces, ¿con quién lo igualo ahora? Cuando llegue al punto B, su velocidad va a ser cero. Entonces, ya no tiene energía cinética. ¿Existe algún resorte al inicio y al final? No hay. Entonces, no hay energía potencial elástica. Pero sí tiene una altura. Ah, ya, como tiene una altura, ya están, ¿no? Estamos de acuerdo, tendría energía potencial gravitatoria, sería masa por gravedad por altura. Ahora, ¿qué sucede? En algún, ¿no? Punto pasa de que no nos da la masa del cuerpo, ¿se dan cuenta? No nos da. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí, se va a eliminar masa con masa. ¿Sí o no? ¿Qué nos quedaría? 6, que es la velocidad al cuadrado, sobre 2 va a ser igual a la gravedad 10 por h. ¿Sí o no? Entonces, 6 al cuadrado, 36. Entre 2, 18. 18 entre 10, 1.8. Entonces, estamos de acuerdo que lo que logra subir es 1,8 metros con esa velocidad. ¿Ven? ¿Sí? En realidad algo sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ahí, es para nosotros la alternativa A. Siguiente. Aquí, este tipo de problema es algo particular, les comento, es algo especial. ¿Saben por qué es algo especial? Porque tengo que elegir o tengo que asignar el nivel de referencia. O sea, por ahí empieza el problema. O sea, primero, eso es lo primero que tengo que hacer. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque gracias a este nivel de referencia es que voy a poder indicar, pues, ¿no? Si tiene energía potencial gravitatoria. ¿Sí? O sea, gracias a ese nivel de referencia. Si no, en base a qué nivel de referencia indico si tiene energía gravitatoria o si tiene, ¿no? Energía, bueno, la cinética es que tenga velocidad, ¿no? En este tipo de problemas lo que interesa es la energía potencial gravitatoria. Entonces, miren, nos dice, una cadena delgada y homogénea de longitud L, ¿no? Cuelga en la forma indicada. ¿Cuál es la velocidad de dicha cadena
cuando el último eslabón abandone la polea. Desprecie toda forma de rozamiento. Considerar que X es muchas veces menor que la mitad. ¿No? Acá nos dice eso, ¿no? O sea, esta porción de cadena que está en este lado izquierdo es menor que la mitad. O sea, es un poco más pequeño. Entonces, miren, asigno un nivel de referencia. Ya está. Entonces, en ese nivel de referencia, tenemos que nosotros tener en cuenta el centro de gravedad, ¿no? ¿Sí? El centro de gravedad de la cadena y la porción, ¿no? De altura que tiene el lado izquierdo, este lado izquierdo. Entonces, un poquito, espero que se entienda. Miren, por ejemplo, ¿no? Vamos a decirle, esta parte es la mitad de la cadena. En cambio, este H1 es el que nosotros, ¿no? Vamos a designarle, ¿no? Que va a ser la longitud de la cadena menos X. ¿Ok? A eso le vamos a llamar nosotros así. Entonces, miren. Luego viene el centro de gravedad, que le vamos a llamar el H2, hasta el nivel de referencia. ¿Ok? Aquí estamos indicando esos detalles, miren. El H1 es un medio ¿de quién? De la longitud total menos X. El H2 es X medios. ¿Sí? Este H2, miren, por lo tanto acá, o sea, estaría en la mitad, ¿no? Eso es lo que nos da a entender. ¿Sí? Ahí está, estaría hasta la mitad. X medios. El peso 1, que está al lado izquierdo, el peso 1 es X por G. O sea, aquí ese dato sería, ¿no? Comentar, ¿no? En cuanto al peso. ¿No? Sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿verdad? Pero en el caso de la cadena, este peso va a ser igual, ¿sí? Este peso va a ser igual a la longitud X por la gravedad, ¿sí? A eso, o sea, en temas de longitud se considera, ¿no? Ese producto X por G, donde X es la longitud y G la gravedad, pues, ¿no? Lo mismo, miren, para el peso 2, ¿cuál sería la otra longitud? L menos X por G, ¿no? Y el peso total, L por G. ¿Por qué? Porque la cadena tiene una longitud L, como nos dice en el enunciado. Ahora, como ya le hemos dado, miren ahí un poquito, espero que se vea, como ya le hemos dado el nivel de referencia, es que tengo que indicar que la energía final o la energía inicial es igual a la energía final, lo que hemos explicado hace un rato. Aquí no hay fricción, ¿no? Aquí el coeficiente de rozamiento es 0. Por lo tanto, vamos a seguir utilizando la energía mecánica inicial, debe ser igual a la energía mecánica final. Ahora, le preguntamos, bueno, al inicio, por ejemplo, ¿qué tiene? Miren, al inicio, ¿no? ¿Sí? Al inicio tiene, ¿no? Energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque las dos, ¿no? Las dos porciones de cadena tienen altura con respecto al nivel de referencia. Por eso es que está ahí el H1 y el H2. O sea, tienen dos alturas. Y al final, después, ¿qué va a pasar? La cadena, como ya está pasando por la posición de la polea, ya tiene una velocidad. Entonces, esa era no la conclusión, ¿no? Al inicio las dos tienen altura, entonces tienen energía potencial gravitatoria. Y al final tiene energía potencial o energía cinética, porque lo que pide es determinar la velocidad. Entonces, en función de quién está todo esto, miren, ¿no? Masa 1 por gravedad por H1, acá masa 1 por gravedad, ¿no? Tenemos acá por X sobre L, un medio de L menos X, ¿no? Que viene a ser la altura, más masa por gravedad, L menos X entre L por X medios, ¿no? Que tendríamos que tener la relación ahí del H2, igual a un medio de la masa por el al cuadrado, ¿no?
Esta partecita les pediré, ¿no? Que ustedes ya le den, ¿no? Por ejemplo, podemos eliminar acá la masa, ¿no? Y el resto es parte algebraica, ¿no? O sea, tendríamos que ir trabajando, por ejemplo, acá un medio, ¿no? Un medio de la gravedad por X entre L por L menos X, ¿no? O sea, ya es más parte algebraica, va a ser más G por X medios de L menos X entre L, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que trabajar, y acá nos quedaría velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, podríamos acá incluso factorizar G por X medios, ¿no? Aquí G por X medios. Y nos estaría quedando acá G por X medios L incluso, ¿no? Porque aquí como hay L, y aquí también hay L, y solamente nos estaría quedando L menos X, ¿no? L menos X más L menos X, me parece, ¿cierto? Igual a V al cuadrado sobre 2. Entonces de acá 2 con 2 se van, ¿no? Y nos estaría quedando, o 2, a ver aquí, más es, ¿no? Si está bien. Entonces quedaría Gx, que nos quedaría 2 2, ¿no? Entonces tendríamos que factorizar siempre, pero 2 L menos X, ¿no? Así va a quedar siempre, ¿no? Todo sobre L igual a V, ¿no? Como aquí es cuadrado, ¿qué va a suceder? Que de aquí el cuadrado pasa como raíz, ¿no? Pues ven, sí, sí, es correcto, ¿no? Este resultado, ¿no? 2gx L menos X sobre L raíz cuadrada, ¿no? Bueno, es una respuesta literal que le llamamos, pues, ¿no? ¿Sí? Es una respuesta literal, más que todo, ¿no? Obviamente que al darle valores, tendríamos ahí, pues, ¿no? Ya sea un valor dentro de la raíz o de repente un valor que tenga una raíz exacta, ¿no? Muy bien, y coincide, ¿no? La alternativa A. Ahora van a decir que son diferentes. No, miren, son iguales. ¿Por qué? Porque aquí está quedando así, pues, ¿no? 2G X L menos X, y ya todo esto lo está dividiendo entre L, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Este valor de L está dividiendo tanto a L como a X. L entre L es 1. Y aquí va a quedar X entre L, ¿no? Un poquito de la parte algebraica, pues, ¿no? Y aquí queda la raíz, ¿no? Ahora sí tiene la misma forma, ¿no? 2gx 1 menos x entre L. Listo, ¿ve? Entonces, en ese sentido está quedando la velocidad. Listo. 5. A ver, un minutito mientras nos refrescamos, por favor.
Ya, muy bien, ahora sí. Efectos del frío y todo. Ya. Tenemos aquí. Dos esferas A y B se encuentran enlazadas por una cuerda inelástica de longitud 27 metros e inicialmente en reposo. Si el sistema carece de rozamiento y las esferas se liberan simultáneamente, calcula la velocidad de B en metros por segundo cuando la esfera A llegue al punto Q, o sea, al punto Q, ¿no? Masa de A 11 kilogramos y masa de B 25 kilogramos. Ahora miren, ¿saben qué sucede aquí? Es como si estas dos esferas, ¿no? Eh, van a realizar una acción y nos dice que calculemos la velocidad, ¿no? De B, o sea, esta velocidad de B cuando la esferita A pase por el punto Q, ¿no? O sea, justo cuando la esferita A está pasando por el punto Q, ¿qué velocidad tendrá B? ¿No? O sea, acá, ¿no? ¿Qué velocidad tendrá B? Eso es lo que pide. Ahora, aquí hay un punto muy importante que se tiene que considerar, ¿no? Miren, este detalle que hemos podido rescatar es que en este tipo de problema considera, ¿no? La velocidad de B será igual a la velocidad de A en el eje horizontal, ¿no? O sea, en el eje horizontal, estas dos velocidades, ¿no? Serán iguales, indican, ¿no? Entonces, ahora aquí, ¿qué sucede, no? Este es, ojo, la velocidad de A, ¿no? Está un poquito, ¿no? Ahora, miren, haciendo la descomposición, aquí vamos a tener nosotros una componente en el eje X, ¿no? Este es el eje X. Entonces, la componente en el eje X de la velocidad A va a ser, pues, ¿no? Velocidad de A por coseno de 53, eso se entiende, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo que la velocidad de A por coseno de 53 va a quedar velocidad de A 5 tercios de la velocidad de B, ¿no? Porque, como indica, ¿no? La velocidad de B será igual a la velocidad de A en el eje horizontal. Luego, eso era todo ahí, ¿no? De repente, un poquito eso ha sido el tema de poder interpretar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ese será el tema de interpretar, ¿no? La velocidad de A es igual, ¿no? Entonces, aquí, aplicando el principio de conservación de la energía, ¿qué nos dice, no? Y acá al costadito podemos ir explicando, ¿no? Igual, va a pasar que la energía, ¿no? Inicial debe ser igual a la energía final, ¿no? A ver un minutito.
Muy bien, ahora sí continuamos, ya. Entonces aquí, comentarles qué es lo que se ha analizado, ¿no? Por ejemplo, la energía potencial, hemos considerado aquí, ¿no? La energía potencial gravitatoria de B, ¿no? La energía potencial gravitatoria de B tendría que ser acá, o perdón, ¿no? En este caso sería, vamos a hacer, hagamos primeramente con lo de, claro, lo de B, ¿no? ¿No? Básicamente, ¿no? Más, o va a ser igual, o perdón, mejor hagamos lo siguiente. La energía cinética, en este caso sería la de A, pues, ¿no? Ordenando, pues, ¿no? En A tenemos energía cinética, ¿no? En A tenemos energía cinética. Pero al inicio también que tenemos energía potencial gravitatoria de B. Eso es lo que estamos considerando, pues, ¿no? Va a ser igual acá, ¿no? Al inicio, como tenemos acá los dos móviles, estamos considerando, a ver, de nuevo, energía potencial gravitatoria de B, estamos considerando energía cinética de A es igual a la energía cinética final de A final más la energía cinética final de B. ¿Por qué? Miren, si analizamos bien, antes que se me vaya la idea, esta energía cinética de A es en este punto, pues, en este punto. En ese punto tiene velocidad, aquí la velocidad de A es cero, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí va a ser cero, ¿no? Más. La energía potencial gravitatoria de B tiene, al inicio, sí tiene, ¿no? ¿no? Para nosotros en ese punto, la energía potencial gravitatoria de B sí existe. Entonces acá tendría que ser, ¿no? Masa por gravedad por altura de B. Igual, ¿no? Ahora, nos dice que cuando pasa por el punto Q, la esferita A tiene una velocidad, entonces tiene energía cinética, ¿no? Sería masa por velocidad de A al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Más, ¿no? ¿Sí? Y al mismo tiempo tiene velocidad la esferita B. Entonces de ahí que vamos a quedar en que va a ser masa por velocidad de B al cuadrado sobre 2. ¿Ven? ¿Correcto? Entonces, de ahí, ¿qué más nos dice? ¿No? A ver, ¿qué más nos indican? Inicialmente, por eso nos dice, inicialmente en reposo. Muy bien. Entonces, no tienen velocidad inicial. Si el sistema carece de rozamiento y las esferas se liberan simultáneamente, calculen la velocidad. Entonces, la masa de A y nos da la masa de B por separado, ¿no? A ver, eso tenemos que considerar. Entonces, ahí vamos y le decimos, por ejemplo, la masa de B, aquí debería ser 25, ¿no? Por la gravedad 10, por la altura de B 5, ¿no? Va a ser igual a la masa de A, que es 11, ¿no? 11 medios, por la velocidad de A, ¿no? Y recuerden, la velocidad de A es 5 tercios de la velocidad de B porque se ha descompuesto por el coseno, más la esferita B. Y la esferita B es 25 medios por la velocidad de B elevado al cuadrado. ¿Ve? Entonces, esa misma similitud, miren, está aquí, ¿no? Es lo que hemos planteado, ¿ve? ¿No? Ahí está, ¿no? 25 por 10, 250 por 5, igual a 11 medios, ¿no? De 5 tercios V, ¿no? De la velocidad en V al cuadrado, más 25. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder determinar la velocidad, ¿no? De la esferita B.
Entonces, por favor, esta parte es algebraica, ¿no? Por lo tanto, aquí resolviendo, la velocidad en la esferita B va a quedar en 3 raíz de 5 metros por segundo. ¿Ok? Esa parte ya es, ¿no? Sumar, restar y pasar a ¿no? De miembro a miembro, etcétera, ¿no? Ese era el objetivo aquí, ¿no? Un poquito entenderlo el problema y poder reemplazar sus datos. Un poquito más rápido, no nos va a ganar la hora. Ya. Aquí, por ejemplo, nos dice, un bloque de 2 kilogramos es abandonado sobre una superficie esférica lisa. Si logra que el resorte comprima como máximo 50 centímetros, determina la altura del cual fue abandonado. Por eso es que la velocidad aquí, mire, desde el punto A, donde estamos considerando como inicio, es 0. Solo existe rozamiento. Entonces ya nos está dando un dato. ¿Ah? Existe rozamiento en la superficie horizontal. O sea, ¿y cuál es la superficie horizontal? Desde este punto, pues, ¿no? O sea, toda esta porción de superficie horizontal tiene rozamiento, ¿no? O sea, el coeficiente de rozamiento es diferente de 0. Entonces, si es diferente de 0, creo que ya estamos de acuerdo, que aquí, ¿qué le voy a decir? Pues, ¿no? Que el trabajo, ¿no? Hecho por la fuerza de fricción va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que indica la ley. Eso está dado ya, ¿no? Eso está dado. Entonces, planifiquemos, pues, ¿no? La ecuación. El trabajo hecho por la fuerza de fricción, ¿qué sería? Menos la fuerza de fricción por la distancia, porque trabajo es fuerza por distancia, eso no se van a olvidar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Va a ser igual. La energía mecánica final. ¿Qué energía mecánica final va a existir? Porque miren, el resorte al inicio estaba en su posición normal, ¿no? Pero como viene el bloque lo comprime, entonces va a existir energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Menos la energía mecánica inicial. Al inicio, el bloque ya tiene velocidad, no tiene, pero sí tiene altura. Sí tiene altura. Entonces, si tiene altura, tiene energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿qué le digo? Al inicio tiene energía potencial gravitatoria, tal como está ahí, ¿no? Ahora aquí, como les estaba mencionando un caso al inicio, ¿se acuerdan, no? Acá es igual el coeficiente, digo, la fuerza de fricción, va a seguir siendo menos. Coeficiente de rozamiento por la normal, por la distancia, ¿no? Y empezamos a reemplazar todo lo que le corresponde, pues. Energía potencial elástica es K, la constante por la deformación al cuadrado sobre 2. Menos la energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura. Luego, aquí sigue siendo menos el coeficiente de rozamiento y la normal. ¿Qué valor va a tener la normal? Miren, ojo por favor, en este plano horizontal tiene un peso, ¿verdad? La normal va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la ley? Fuerzas que bajan, que sería el peso, va a ser igual a fuerzas que suben, ¿sí o no? La normal, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al propio peso. Entonces, hay que le reemplazo masa por gravedad, ¿no? Por la distancia, igual a K por X al cuadrado sobre 2 menos mg por h. A partir de aquí recién reemplazo los datos, pues. ¿Sí o no? Nos da la masa, sí. Nos dice que es 2 kilogramos. Ya tengo 2 kilogramos por 10, ¿no es cierto? Por el coeficiente de rozamiento sería acá menos 0.5, ¿ven? Al final es reemplazar. ¿Qué es lo más importante? Saber fabricar la ecuación, ¿no? ¿Y cuánto es la distancia que logra recorrer? Dice, se comprime como máximo 50 centímetros. Entonces, esa distancia va a recorrer, pues 0.5, ¿no? Igual,
Aquí entonces sería la constante de rigidez del resorte, ¿no? ¿No? Nos da de dato, a ver dónde está la constante de rigidez. Sí nos da, nos dice es 100 newton por metro, entonces ya tenemos 100. La deformación, ahora en este caso, al comentarles, ¿no? Un ratito, un alto, ¿no? Comentarles, la constante de rigidez según nos han indicado no es 100, es 200. Ahí, ok, van a cambiar el dato, porque acá también yo lo vi considerado 200. Aquí es 200, ¿no? Creo que han tenido en el tipeo un lapsus. La constante es 200, ¿sí? No es 100. Entonces 200 sobre 2 por 0.5 también al cuadrado, ¿se dan cuenta? Menos la masa es 2 por 10. ¿Y qué nos pide? La altura h. ¿Ven? Entonces, ¿de dónde nace? De la ecuación que yo interprete. A partir de ahí se obtiene el resultado, ¿no? Por lo tanto, el h, ¿cuánto es para este caso? Nos dice que la altura es de, tenemos una altura igual a 1.5 metros. Ya está, ¿no? Muy bien, espero no, un poquito ya más tromes. Aquí hagámoslo más rapidito. ¿Por qué? Miren, nos dice una montaña rusa, ¿no? Si es que han tenido, ¿no? La valentía de subir, es algo particular, ¿no? Hay el mínimo valor de h, dice, que garantiza que el coche permanezca siempre en contacto con el carril circular. O sea, quiere que el carrito llegue hasta esta posición B, aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo? Energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. Ya está, ¿no? De esos dos criterios, ahí lo tenemos, miren la ecuación, ¿no? Ahí está la ecuación. La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, ¿no? Ahora, en el punto A, ¿qué tiene? ¿Tiene velocidad? El móvil A no tiene velocidad en este punto, ¿no? ¿Sí? Su velocidad es cero. Entonces, no tiene energía cinética. Pero sí tiene energía potencial gravitatoria, entonces masa por gravedad por altura. Igual, en el punto B, ¿qué tiene? Como el móvil está con velocidad, ¿sí o no? Porque está dando vueltita, pero tiene velocidad. Tiene energía cinética. Ahí está, ¿no? ¿No? Tiene energía cinética. Y también, como va a tener una altura aquí, esa es la altura B, pues, ¿no? Esa altura B nos genera que tenga una energía potencial gravitatoria. Reemplazamos los datos, ¿no? Lo que nos pide, halle el mínimo valor de H. O sea, ¿de quién quiere que encontremos? La altura de A. Ese estaría aquí, ¿no? Y el resto ya conocemos, ¿no? Es más, masa se va. Porque podemos factorizar en ambos miembros de la ecuación y se va. Y quedaría G por H, un medio de la velocidad más 20 por la gravedad. Y hasta ahí generamos la ecuación 1. ¿Cierto? Luego, ¿qué más nos dice? Miren, en este tipo de problemas vamos a aplicar dinámica en el punto B. Dinámica, ¿pero qué dinámica? Dinámica circular. Recuerden la clase anterior, ¿no? Un poquito, cuando un móvil tenía, ¿no? Recorría una trayectoria circular, recuerden, ¿qué tenemos que hacer? Fuerzas que van al centro de giro, que estén en el eje radial, ¿se acuerdan, no? ¿No? ¿Se acuerdan? Debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Sería velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces ahí, masa por gravedad va a ser igual a la masa, velocidad al cuadrado sobre el radio. Masa con masa se va y queda que la velocidad en B es G por R, ¿no? Ahora, esa velocidad que ya obtenemos aquí, que es la velocidad en B, se reemplaza. Por eso dice, ¿no? Vamos a reemplazar 2 en la ecuación 1. O sea, aquí. Aquí tengo que reemplazar. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo es el HA. Y si no conozco la velocidad en el punto B, no vamos a poder realizar pues una ecuación con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces la velocidad de B se obtiene de la dinámica circular que se aplica en el punto B. Y ahí sacamos la velocidad. Y al reemplazar, ¿qué haría? Pues no, masa gravedad H, este es el HA, ojo, un medio de la masa por la gravedad por el radio, G por R, que es la velocidad al cuadrado, y 20 mg, ¿no? Al final vamos a eliminar pues igual las masas,
Y quedaría, y G también, ¿no? Miren, G también se va. Y quedaría 10 entre 2 5 más 20 25 metros, ¿no? Entonces suelta desde una altura de 25 metros mínimamente para que el carrito llegue hasta ese punto B, ¿no? Que está pegado al carril, ¿no? Listo. 8. Igual aquí, ¿no? Una esfera de 2 kilogramos se deja caer a través del camino mostrado. Hay la altura máxima, dice, ¿no? En metros respecto al piso que alcanzará después de abandonar la rampa. O sea, si podemos darle una animación, la esferita, ¿no? La esferita está en el punto A, esta avanza, avanza, obviamente va tomando más velocidad, ¿no? Más velocidad, hasta que logra salir de la rampa y lo que nos pide es determinar esa altura C, ¿no? Entonces aquí va a ver, primero, aplicando el principio de conservación de la energía entre A y B. Creo que eso ya hemos visto, ¿no? ¿Para qué? Con esta ecuación, ¿qué voy a determinar? Voy a determinar con qué velocidad sale disparado, pues. ¿Sí o no? Porque en el punto A va a haber solamente potencial. Y ahí está potencial gravitatoria. Nada más. En el punto B, ¿qué va a tener? Potencial gravitatoria y va a tener cinética. Entonces, ¿qué necesito ahí? La velocidad de B, ¿no es cierto? ¿Cuánta es esa velocidad de B? 10 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad en B. Y luego nos dice, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos, hay la altura máxima, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía entre A y C ahora, ¿no? Entre A y C. Vamos a hacer de la misma forma, ¿no? Podemos trabajar entre A y C, B y C, ¿no? Ahora, la energía mecánica entre A y la energía mecánica en C, ¿no? Entonces aquí, cinética no tiene, gravitatoria tiene. Cinética en C sí tiene, porque podemos encontrar la velocidad en C también, ¿no? ¿Sí? Entre B y C, ¿no? Luego, la energía potencial gravitatoria en C, que es M, y queremos la altura H sub C, ¿no? Entonces, obviamente la masa también se va, conocemos la velocidad en C y obtenemos la altura HC de 4,2 metros, ¿no? Un poquito, ¿no? Para que por favor también le den un check y una revisada, ¿no? Pasamos ahora al tema de hidrostática, antes que nos gane la hora. A ver, un minutito. Muy bien, sigamos ahora sí. Pasamos al tema de hidrostática. En hidrostática, dentro de los conceptos previos que debemos de recordar, o por favor, densidad, masa sobre volumen, ¿no? Peso específico, peso sobre volumen. Presión, fuerza sobre área. Aquí está, ¿no? Presión, fuerza sobre área. Dentro de la presión está la presión atmosférica. Es la que nos rodea, pues, todo el aire sobre la Tierra, ¿no? Y su valor es de 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera, y es 10 a las 5 pascales. Quien lo ha descubierto, el evangelista italiano Torricelli, ¿no? Eso ya lo conoce.
Luego tenemos la presión hidrostática, densidad del líquido por la gravedad por la altura. Luego están, ¿no?, los dos temas clásicos, como es el principio de Pascal, que viene a ser la prensa hidráulica, ¿verdad? Que ya lo conocemos todos. Y luego viene el principio de Arquímedes, el empuje, ¿no? La densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Son los temas principales en este, ¿no? En este capítulo. Sigamos aquí entonces. ¿Qué nos pide? Es algo rápido, ¿no? Miren. Un estudiante se pregunta, es capaz de llevar, dice, un peso de 160 newtons. ¿Cuál sería el tamaño de la arista del cubo, ¿no?, hecho de aluminio que podría llevar el estudiante? No se nos dice, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño de la arista, dice, del cubo? Si la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos por metro cúbico. Es la solución. Como nos habla de un cubo, ahí hemos graficado un cubo. Este cubo, ¿no?, es capaz de llevar, dice, un peso de 1.700 newtons. Entonces, sabemos aquí, si están de acuerdo, que el volumen, ojo, ¿no? El volumen, aquí estamos trabajando con volumen, ¿no? El volumen del cubo es A al cubo. Ahora, la densidad de un cuerpo, ¿están de acuerdo? Masa sobre volumen. Entonces, si de aquí despejamos el volumen, ¿a qué sería igual? Densidad, ¿no? Densidad. A ver, si despejamos el volumen, aquí debió quedar así, ¿no? Densidad es masa sobre volumen. A ver, aquí creo un lapsus, no se ha despejado bien. Se está despejando el volumen. Tendría que ser pues masa sobre densidad, ¿no? ¿Sí? Y acá sí está bien, ¿ven? Esta partecita hay un lapsus, no está bien esta parte. ¿Por qué? Porque finalmente, miren, el volumen, ¿cómo va a quedar? Pues, ¿no? Aquí, si observamos, el volumen va a ser masa sobre densidad, ¿no es cierto? Pero, profe, no nos da la masa. No, sí nos da la masa, no más que nos está dando en forma de peso. 160 newton nos dice que es el peso, o sea, el peso de toda esa cajita es de 160 newton, ¿correcto? Y no nos vamos a olvidar, pues, el peso que es igual, el peso es pues masa por gravedad, y la gravedad, ¿cuánto estamos considerando? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces va a pasar a dividir, pues, ¿no? Se va un 0 con un 0. Newton entre metro por segundo al cuadrado, de ahí obtenemos que la masa es de 16 kilogramos, ¿no? Ya tenemos la masa. Y nos dice que la densidad del aluminio, ¿verdad? Esa densidad es de 2.700, ¿ve? Eso sí también nos da 2.700 kilogramos por metro cúbico. Nos está dando todos esos datos. Lo único que tenemos que hacer ahora es tener en cuenta, ¿no?, que la densidad, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, entonces de aquí quiero encontrar el volumen, va a ser masa entre densidad, ¿no es cierto? O sea, aquí el volumen sería la masa, 16 kilogramos, ¿no? Y el volumen 2.700, ¿no? 2.700, ¿qué? Kilogramos por metro cúbico. Así estaría quedando. Entonces, el volumen, ¿cuánto nos da? Sabemos que kilogramos con kilogramos se va y nos quedaría 16 sobre 2.700 y todo ahora en metros cúbicos. Así nos estaría quedando. Ahora, ¿qué más? Sabemos que el volumen pues es igual al cubo. ¿Se dan cuenta, no? Al cubo. Ese es el volumen, ¿no? Arista al cubo, ¿no? Porque es largo por ancho por alto, pero es al cubo. ¿Qué tendríamos que hacer? Sacarle, pues, ¿no? 16 y 2.700, ¿no? Raíz cúbica, ¿no? Y justamente ahí lo que hemos colocado es que nos da un aproximado, ¿no? Nos da un aproximado de 0,18 centímetros, perdón, 0,18, ¿no? 0,18, más o menos ese valor en metros, ¿no? Pues, ¿cuánto es no? Sería por 100, más o menos 18 centímetros. Un aproximado, ¿sí? Por eso es que acá hemos estado haciendo los pasitos, ¿no?
Entonces era, o sea, ¿no? Bastante rápido. Y es 18, ya está bien. Siguiente. Aquí, fácil. Nos dice, una gata hidráulica, desde ella tengo que pensar cómo es una gata hidráulica o una prensa hidráulica, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la prensa hidráulica, ¿no? Todo este conjunto se le conoce como la prensa hidráulica, ¿no? Tiene dos pistones de diámetros 1 y 5 respectivamente, o sea, nos está dando a entender que el diámetro 1 o A es de 1 centímetro, se refiere al más pequeño, pues lógico, ¿no? Al más pequeño. Y el diámetro 2 es de 5 centímetros, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la fuerza necesaria en el pistón pequeño? O sea, quiere que encontremos la fuerza en este pistón pequeño, ¿no? Para que el pistón de mayor área levante un objeto de 10 newton. Entonces, aquí están los 10 newton, ¿no? Entonces, recordando el principio de Pascal, ¿no? Como las presiones deben ser iguales a un mismo nivel de referencia y sabemos que la presión pues es fuerza sobre área, se genera esta ecuación, ¿no? La fuerza es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. ¿Qué quiero encontrar? La fuerza 1, ¿verdad? Esta fuerza 1 quiero encontrar. Entonces, ¿a qué es igual el área? Pi por radio al cuadrado. Y en el otro lado, ¿qué sería igual? 10 newtons entre pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿el radio lo conocemos? No, como que no, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá me da el diámetro 1 centímetro, el radio sería la mitad, pues o no, ¿sí? 0,5 centímetros, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería el radio 2? Si es 5 centímetros, correcto, es 2,5 centímetros, ¿no? Listo. Entonces, es lo único que se ha reemplazado, ¿no? Como ya están en centímetros ambos miembros, ahí es donde se eliminan los centímetros y desaparece. Y todo va a quedar en newton, pues. Por lo tanto, ahí la fuerza es de 0,4 newton, ¿no? También ahí está como para revisarlo. Igual aquí, ¿no? Nos dice, los émbolos A, B y C tienen radios de 5, 60 y 70 centímetros respectivamente, ¿no? Ya podemos vernos aquí el radio, por ejemplo, aquí, ¿no? Este radio de A es de 5 centímetros, ¿no? El radio de B es de 60. Y el radio de C es de 70, ¿no? Si F es 50 newton, ¿cuál F? El F que está aplicándose en el émbolo pequeño, ¿verdad? F es de 50 newton. Determine el valor de Q más R. O sea, ¿qué quiere que encontremos entonces? El valor del peso R más el valor del peso Q. ¿Y cuánto es la suma, no? Entonces, aplicamos, miren, el principio de Pascal entre quiénes? Entre A y B. O sea, es como si me olvido de todo este lado, ¿no? Hagamos de cuenta que no hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Aplicamos lo mismo, ¿no? Fuerza F es al área 1, como R es al área 2. Como nos dan los radios, ya sabemos que pi con pi se van, pues, ¿no? Y el resto es operativo, ¿sí o no? Como acá me están dando que la fuerza es de 50 newton. 60 por 60, 3600. Vamos a pasar a multiplicar a 50 entre 25. 25 entre 5, entre 25 sería 2. Y 3600 por 2, 7200. Listo. Luego el mismo principio de Pascal entre B y C. Listo, ¿no? Entre B y C. Entonces tengo R, que ya conozco 7200, y Q. Igual, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. ¿No? 6.600, 6.000, digo, 3.600, 70 por 70, 4.900, va a pasar a multiplicar, dividimos y encontramos que Q es de 9.800 newton. Y la suma, dice, ¿no? ¿Sí? Quieren que encontremos la suma. Si el primero es 7.200
más ahora los 9.800, ¿no? Así está, ¿no? 9.800 y aquí lo único que estaría pasando es que agrupemos, pues, aquí estaría dándonos 7,2 kilonewton, ¿no? Más aquí, ¿no? Estos tres de acá nos estaría dando 9,8 kilonewton, ¿verdad? Entonces sumemos, ¿no? 8 más 2 sería 10 y 9 más 1, 10 más 7, justos nos da los 17 kilonewton como resultado, ¿ven? ¿Sí? Al final eso es lo que sucedió en ese último proceso. 12. Acá nos indica, ¿no? A qué altura con respecto al brazo debe colocarse una bolsa de suero, la densidad es de 1 kilogramo por litro, para que el líquido entre a la vena, dicen, ¿no? Presión sanguínea en la vena es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, la presión sanguínea en la vena será, dice, ¿no? La presión, 10 milímetros de mercurio, y aquí lo vamos a transformar a la presión, pues, estándar, ¿no? ¿Cuánto es una atmósfera? Equivale, ¿no? 101.3 kilopascales es a 760 milímetros de mercurio. Para pasar de mercurio a pascales. Haciendo este proceso, acá se va 0,0, ¿sí o no? Y nos quedaría 1.33 kilopascales la presión. Luego, la densidad, ¿no? Es 1 kilogramo por litro. Y sabemos que 1 litro, 1.000 litros es 1 metro cúbico, ¿verdad? Litro con litro se va y nos queda kilogramo por metro cúbico. O sea, 10 al cubo, kilogramos metro cúbico, que sería la densidad. Y la presión hidrostática, que es igual, densidad del líquido por la grado por la altura. Lo que nos pide es esta H, ¿no? ¿A qué altura? ¿Por qué? Porque de dato nos da la presión. Ya hemos encontrado esta presión, pues, ¿no? Esta es la presión que tenemos. Ahí la tenemos también, ¿no? Esa es la presión que tenemos. La densidad también acabamos de encontrar, pues, ¿no? Esa densidad, ¿no? Es la que nos da en el problema y es la densidad de la sangre, ¿no? Por la gravedad, por la altura. ¿Qué queremos encontrar? Justamente la altura, ¿no? Y el resto ya es, pues, ¿no? Pasar a dividir, ¿no? Y trabajar con los ceros, pues, ¿no? Sabemos que, miren, 10 al cubo, con este 10 al cubo se va, kilo, ¿no? Y 1.33 entre 10 va a dar en metros. Y al multiplicar 0.13 13 metros por 100 nos va a dar 13,3 centímetros, ¿no? Eso creo que ya se tiene que tener muy claro. Siguiente, aquí, ¿no? En la 13 nos dice, la relación de los émbolos, del émbolo menor respecto al mayor es como B a A. Es un poquito larguito más bien, ¿ah? Nos dice, determine la fuerza que debe aplicarse sobre el émbolo menor para mantener el equilibrio a la prensa hidráulica. Despreciar el peso de los émbolos, poleas y barra. No hay rozamiento y el líquido es agua. Densidad del agua, ¿no? 10.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la idea, no? Que este peso, este cuerpo, ¿no? O sea, aquí tiene un peso, ¿no? Y les comento, ojo, van a corregir, me parece, este es 8W, ese peso, ¿sí? 8W, ¿ok? Este peso de acá. Entonces, ese peso que hace que este brazo, ¿no? Hace que este brazo esté en esa posición, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que aquí, ¿no? Los émbolos también estén a ese mismo nivel. Finalmente, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, solución. Vamos, ¿no? Toda esta primera parte es, por favor, estática. ¿Por qué? Porque hay que tengo que hacer su diagrama de cuerpo libre, pues, ¿no? ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre. Ahora, ese diagrama de cuerpo libre, ¿qué digo? Fuerzas que bajan igual a fuerzas que suben. Émbolo por digo, aquí, ¿cómo se llaman estos? Eh, cada una de estas cuerdas, ¿no? Cada una de estas cuerdas va a generar una tensión. Entonces, una misma cuerda va a generar una misma tensión. De ahí que esta tensión 3 va a ir a este lado. Tensión 2 al otro lado. Tensión 1 hasta que pueda estar al inicio.
¿no? En esas poleas. Cada una de esas poleas va a generar eso. Entonces, como dice, sumatoria de fuerzas que suben es igual a la sumatoria de fuerzas que bajan, ¿no? Para la primera polea se forma su ecuación, pues, ¿no? 2 veces T1 es igual a T2, entonces T2 es igual a 2 veces T1, ya sabemos. Para la segunda polea, 2 veces T2 es igual a T3, entonces T3 es 4 veces T1. ¿Por qué? Porque como T2 es 2 veces T1, entonces 2 por 2, T3 va a ser igual a 4 veces T1, ¿no? O sea, existe una relación aquí, ¿no? Y así, miren, hasta la tercera polea. Tercera polea. Y en la última polea, ¿no? ¿Sí? Luego, esta parte del brazo, la habíamos practicado ya hace semanas atrás, en la cual recordarán ustedes que habíamos indicado, ¿no? Sumatoria de momentos en sentido antihorario es igual a la sumatoria de momentos en sentido horario, ¿no es cierto? O sea, acá, este F1, ¿por qué multiplico? Por B. ¿Como quién? Como el T1 por A. ¿Ven? ¿Y el T1 de dónde lo he determinado? Este T1 lo hemos determinado justamente del análisis de estática de las poleas y está aquí, ¿no? Ahí viene. Va a ser igual al peso. Entonces, de ahí, simplemente, ¿qué le vamos a decir? Que el F1 por B va a ser igual al peso, ¿no? Por, al peso, claro, T1 por A, ¿no? Pero este peso de T1, ojo, está acá, ¿no? A ver, acá vamos a volver a graficar, vamos a volver a redireccionar esta parte. Es sobre 8, ahí parece que faltó, ¿no? Faltó colocarle ese valor para que no nos olvidemos. Este es lo correcto. Por eso es que acá va a estar sobre 8. Ahí es sobre 8. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El F1, ¿cómo estaría quedándonos? W sobre 8 A sobre B, ¿no? De ahí viene esa ecuación 1. Y luego de esa ecuación, ¿a dónde vamos? Al principio de Pascal, pues, lo que estamos viendo hasta hace un ratito, ¿no? La fuerza 1 es al área 1, como la fuerza 2 es al área 2. Listo. Ahora, el área 1 es al área 2. ¿Como quién? Como A es a B, eso nos da la relación. Y la fuerza, ¿no? F, que tenemos que reemplazar. Igualamos unidos, entonces A es a B como F igual a W es a B. Entonces, por lo tanto, el peso o la fuerza viene a ser igual a W, ¿no? Muy bien, un poquito por favor, ¿no? Lo revisan en la parte estática. Mira, acá hay 3 temas en realidad, ¿no? Un poquito extenso lo han hecho, ¿no? Esta es la parte de equilibrio, esta es la parte de momento o torque, y esta es la parte de la prensa hidráulica, pues eso de Pascal, pues, ¿no? Tiene 3 temas ahí, ¿no? En uno, un poquito largo. Aquí, rapidísimo. Calcule la profundidad que debe sumergir su submarino para soportar una presión hidráulica igual a la presión atmosférica. Densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica, 1 atmósfera y la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. La ecuación de presión hidrostática es densidad del líquido por la gravedad por la altura. Ahí está, ¿no? La presión atmosférica es 10 a la 5, la presión de la densidad del agua, la gravedad y la altura. Entonces, 10 a la 5, ¿están de acuerdo que hay 1, 2, 3, 4? Y va a pasar a restar, ¿no? 5 menos 4, 1. Entonces 10 a la 1, 1. Por lo tanto, la altura es de 10 metros, ¿no? En la 15, igual, ¿no? Calcule la densidad de la esfera, sabiendo que flota entre dos líquidos no miscibles. El volumen sumergido en agua es el 60% de su volumen total, ¿no? Entonces aquí, lo que tenemos que hacer, miren, es bastante rapidísimo, ¿no? Parte todo de la porción que estén en cada uno de los líquidos. Ahora, ¿saben qué pasa acá? Cada líquido genera su propio empuje. Por decir, este va a ser el empuje del aceite. Este sería el empuje del agua. Entonces, aquí también tendríamos que analizar, ¿no? Del H2O, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que el aceite es menos denso
y el agua es más denso, por lo tanto el aceite va a estar arriba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿saben qué va a pasar? ¿Con quién tengo que igualar todo eso? Con el peso de la esferita, ¿no? ¿Qué dice la ley? Cuerpos que suben y bajan, por eso es que habla del equilibrio, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se formaría la ecuación? El empuje del aceite más el empuje del agua es igual al peso. ¿Y ahora qué es igual el empuje? Densidad de líquido sería entonces el aceite por la gravedad por el volumen sumergido. Ahí viene el detalle. En el volumen sumergido más, el otro sería densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido en agua, igual al peso. Y el peso es masa por gravedad. ¿Listo? Ahora, ¿dónde está un poquito acá el que nosotros tengamos que hacer un pequeño jueguito? Es en el volumen sumergido. ¿Cuánto nos dice? Mire, el volumen sumergido en agua es 60% de su volumen total. Entonces, como aquí es el volumen sumergido en agua, ¿qué le digo? Es el 60% del volumen total. Así estaría quedando mi ecuación. Aquí gravedad, aquí la densidad del agua. ¿No es cierto? Por. Todo es por, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto es el volumen sumergido en el aceite? Pues, si en agua está 60, aquí debería ser 40%, ¿no? 40% del volumen total. Obviamente acá la gravedad y acá la densidad del aceite. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, aquí en lugar de masa, no trabajo con masa, sino que tengo que recordar, sabemos que densidad es masa sobre volumen, ¿sí o no? Si despejamos masa, sería densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo y por la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? En esta parte, ¿saben qué sucede? Se va el volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí es el 60% del cuerpo y aquí es el 40%. ¿Ok? Y el resto también, ¿quién más iría? Gravedad también se puede ir porque está en los tres. En ambas ecuaciones está. La ecuación se hace más pequeña, ¿no? Acá sería solamente densidad del aceite por 4 décimos, o sea, 0.4 por decir, ¿no es cierto? Más la densidad del agua por 0.6, ¿verdad? Igual a la densidad del cuerpo. ¿Qué quieren el problema? Justamente que encontremos la densidad del cuerpo. Ahí la tenemos, ¿no? ¿Y cuánto salió? 920 kilogramos por metro cúbico. El resto es multiplicar y sumar, ¿sí? Nada más. Aquí es 0.6 y aquí son los 0.4, ¿no? O 4 décimos, el otro sería 6 décimos, ¿no? Ese es el problema 15. En el 16, si nos damos cuenta, este es un tubo en U, ¿no? ¿Qué nos dice? Por uno de los extremos de un tubo en forma de U, que contiene agua, se vierte una columna de 12 centímetros de un líquido desconocido, quedando finalmente los extremos libres de los líquidos desnivelados según se indica en la figura. Determina la densidad del líquido desconocido. Considere que el tubo en U es de sección uniforme. Entonces, este es el inicio, ¿no? Este sería el inicio. ¿Y qué ha pasado al final? ¿No? Al final se le agrega, dice, ¿no? Un líquido X, un líquido desconocido, ¿no? ¿Sí? Por uno de los extremos, ¿no? Por una columna, dice, de 12 centímetros de un líquido desconocido. O sea, aquí estaría, ¿no? Este sería el líquido X para nosotros, ¿no? 12 centímetros de líquido X. Como ya había más antes 6 centímetros, entonces, ¿cuánto lo ha bajado en total? 18. Entonces, si un lado baja 18, el otro lado sube esa misma altura. Pues. Por eso es que indica que son de áreas iguales. Ahora bien, trazamos la línea isobárica. ¿Están de acuerdo? Esta es la isóbara, ¿no? ¿Por qué le decimos línea isóbara? Porque la presión es la misma, pues. ¿Verdad? Entonces, la presión en A es igual a la presión en B. Y de ahí nace la solución, ¿no? ¿A qué sería igual la presión en A? La densidad de líquido X por la gravedad por la altura. Y el otro es agua, densidad de agua por la gravedad por la altura. ¿Qué va a suceder? Gravedad con gravedad se van. ¿Y qué me queda? Densidad
por la altura y el otro es densidad del agua 1 por su altura. Vas a dividir, por lo tanto, ¿cuánto es la densidad del líquido X? 1.5 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Un concepto bastante ya, ¿no? Conocido. La última, me parece. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? En un coche que se desplaza con movimiento uniforme, se desea averiguar la presión hidrostática en el punto B, ¿no? Interior debido al agua que se encuentra viajando en el coche. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como este cuerpo está en movimiento, ¿no? Teníamos que primeramente encontrar la gravedad efectiva. Esta es la gravedad efectiva, ¿ok? Esa gravedad efectiva, ¿cómo se va a determinar? Formando este triángulo, ¿no? Y la gravedad efectiva va a ser la hipotenusa, o sea, ¿qué vamos a decirle acá? Esta gravedad efectiva nos tendría que dar, la gravedad normal es 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, más la velocidad, en este caso nos da una aceleración, ¿no? De 7,5 al cuadrado, ¿sí? Raíz. Entonces, esta gravedad efectiva nos daría 12,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con estos datos, y ya tendríamos que determinar otro detalle, ¿saben cuál es? Es poder determinar la altura. Esta altura perpendicular, ¿sí? O sea, esta altura de aquí. Son problemas algo especiales en realidad, ¿no? Algo un poco particulares, ¿no? O sea, tengo que encontrar esa altura, ¿sí? Como aquí es 40 y aquí es 30, lo que me hace pensar que aquí es el ángulo de 53, ¿o no? ¿Verdad? Y aquí sería 37. Entonces, con esos datos ya puedo encontrar esta altura B, esta altura H. Esa altura H justamente está aquí en la parte más, ¿no? En la cual sería 0.3 por coseno de 37. ¿Cuánto me da? 0.24. Y a la hora de reemplazar en la presión hidrostática sería densidad por la gravedad por la altura. Densidad, gravedad efectiva y la altura, ¿no? Por lo tanto, la presión hidrostática es de 3 kilopascales en esas circunstancias, ¿no? Cuando el carrito se está desplazándose, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los problemitas que les han enviado, ¿no? Hemos querido un poquito graficar, hacer algunos detalles para que puedan, ¿no?, estar ahí. Muy bien, gracias, nos quedamos aquí hasta la siguiente semana. Un gusto saludarlos. Abríguense, por favor, señor harto frío. Gracias a todos, pueden salir.